Buenos días, queridos estudiantes. Los saluda la profesora Iris Simán Solano. Espero de todo corazón que estén bien. Esta semana empezamos una semana muy bonita en la cual se van a dar algunas clases semipresenciales. Espero vernos pronto. Cuídense. Buenos días, queridos estudiantes de tercero de secundaria. Vamos a continuar con nuestras clases de gramática. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del origen del castellano. Vamos a ver cómo se originó nuestra lengua, el que hablamos actualmente. Aquí dice origen y formación del castellano. Al hablar de la formación y evolución del castellano, es muy extenso. Tanto así que algunos aseguran que la lengua que hablamos hoy en día llega a más de 400 millones de personas hablantes en el mundo. Primero nos tenemos que ubicar en la región montañosa de Cantabria, al norte de la península ibérica. Vamos a ver la evolución dividiéndola en la siguiente manera. Primero, sustrato lingüístico, estrato lingüístico y superestrato lingüístico. El estrato lingüístico nos va a hablar de las primeras lenguas, los primeros pueblos, allá en el siglo III a.C., en la península ibérica, pueblos con sus propias lenguas primitivas. Entre ellos tenemos los iberos, los celtas, los vascos, los fenicios, los cartaginenses, los griegos, etc. En el estrato lingüístico tenemos la invasión romana. Los romanos invadieron la península ibérica en el siglo III a.C. y persistió hasta el siglo V después de Cristo, imponiendo su lengua, el latín. Hubieron 3 clases de latín: el clásico, el que hablaban los poetas romanos, el latín urbano, usado por las ciudades, por los ciudadanos, y el latín vulgar, usado por el ejército y colonos. En el superestrato lingüístico tenemos la invasión de los visigodos. Se les llamó así a los invasores, poniéndole de nombre bárbaros. Los bárbaros invadieron provincias romanas, ampliándose el uso del latín vulgar. ¿Por qué latín vulgar? Porque eran lenguas que usaban los del ejército, la gente vulgar. Invasión árabe. Luego se dio la invasión árabe en el año de 711 después de Cristo. Ahora territorio español. Aparición de lenguas romances. ¿Qué significa lengua romances? Romances viene de Roma, de los romanos. Aparición de nuevas lenguas. ¿Cuáles son? Son aquellas que derivan del latín vulgar. Esas lenguas son el castellano, el francés, el italiano, el portugués, el provenzal, el gallego, el sardo, catalán y romanche. Formación del castellano. Poco a poco, esas lenguas romances fueron cambiando y fue el romanche castellano que recibe una marcada personalidad frente a las otras lenguas. Por eso se forma como un idioma, una lengua importante dentro del territorio. Datos importantes que debemos saber. Primero, en 1492 se dieron 3 grandes acontecimientos. A ver, ¿quién se acuerda? Ahí, a ver. Uno de ellos fue que España se libera de los árabes. Su periodo fue de 711 a 1492. Imagínense cuántos años de invasión. El siguiente acontecimiento fue el descubrimiento de América. Y el tercero, Helio Antonio de Nebrija escribe la primera gramática de la lengua castellana. Ya la lengua castellana va a tener su primera gramática. Imagínense cómo se escribe, reglas y todo eso. Otro dato importante es que el castellano nació en Cantabria, al norte de la península ibérica, como les mencioné anteriormente. Otro dato importante es que Alfonso X, conocido como el Sabio, declaró el castellano
lengua oficial en 1260. Lo declaró como lengua oficial. Otro dato importante, el griego es la lengua que más aportó al castellano. Por eso ahí vemos palabras griegas que la utilizamos en la actualidad. Muchos términos griegos. Otro dato, los primeros testimonios del romance castellano aparecieron durante los siglos X-XI y son las glosas emilianenses y las glosas silicenses. Son los primeros testimonios que eran traducciones escritas en idioma castellano en los libros de latín. Hay más de 400 millones de personas cuya lengua materna es el español. Es el segundo idioma más hablado en el mundo después del chino, imagínense. Aquí vamos a ver una imagen de la península ibérica del siglo III. Ahí tenemos los pueblos primitivos que les hablé anteriormente, los vascos, los celtas, los iberos, los griegos que están entrando a la península ibérica, los cartagineses y los fenicios, todos ellos en la península ibérica. La única lengua que subsistió fue ¿cuál? ¿Se acuerdan? El vasco. Los demás fueron cambiando. Aquí tenemos la ubicación geográfica de las lenguas romances. Acuérdense, ¿cuándo eran lenguas romances? Las que derivan del latín. ¿Y por qué es romance? Porque el latín lo trajeron los romanos. Ahí tenemos lenguas romances, el español, el catalán, el gallego, el portugués, el francés, provenzal, italiano, sardo, etc. Aquí vemos el mapa del español. Lo que está de naranja son los países donde se habla nuestro idioma. Imagínense. Es la lengua oficial de esos países. Aquí vamos a conocer a Helio Antonio de Nebrija. Recordando quién era Helio Antonio de Nebrija. A ver. Yo sé que se acuerdan, si no les hago recordar, no hay problema. Helio Antonio de Nebrija escribió la primera gramática española. ¿En qué año? 1492. Aquí vemos a Alfonso X, conocido como el Sabio, que declaró al castellano como lengua oficial.